Bienvenidos, salvaguardias. Hoy, en vuestro entrenamiento en búsqueda del conocimiento que os haga más poderosos, vamos a hablar del diptongo. Antes de explicar qué es un diptongo, tenemos que tener claros otros dos conceptos. Compartamos nuestra tradicional pizarra. Primero, tenemos que recordar qué es una sílaba. Dejadme que borre algunas cosas que sean a estos puntos que han salido por aquí y que no nos van a servir. Como decía, tenemos que recordar qué es una sílaba. La sílaba es cada uno de los golpes de voz que forman una palabra. Por ejemplo, si ponemos la mano debajo de la barbilla, cada vez que decimos una palabra podemos notar que cada vez que se abre la boca es una sílaba. Veamos la palabra caballo. Yo digo ca-ba-yo. Veis que se me ha abierto la boca 3 veces. Ca-ba-yo. Esos son 3 golpes de voz. Así que la palabra caballo tiene 3 sílabas. Escribámoslo. Sílaba. Cada uno de los golpes de voz que forman una palabra. Y estamos viendo el ejemplo de la palabra caballo. Ca-ba-yo, que es una palabra de 3 sílabas y por tanto trisílaba. Perdón, me he equivocado aquí. Como decía, trisílaba. Trisílaba. Muy bien. Tenemos ya claro que es una sílaba, cada uno de los golpes de voz que forman una palabra. Además, tenemos que recordar también qué son las vocales. En español tenemos 5 vocales en castellano, ¿de acuerdo? Vocales. En castellano tenemos 5, que son la A, la E, la I, la O y la U. Esas 5 vocales. Ahora bien, estas vocales se pueden clasificar en vocales abiertas, que son aquellas vocales que decimos con la boca más abierta, la A, la E, la O, son vocales para las cuales dejamos la boca más abierta, ¿de acuerdo? A, E, O. Y vocales cerradas, que son aquellas vocales que decimos abriendo menos la boca. La I, la U, I, U. Como veis, mi boca está menos abierta, sale menos aire si digo I que si digo E. Si digo A, sale más aire que si digo U. ¿Veis? Mi boca está más abierta. A, U. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que distingue a unas vocales de otras. Si queréis, marquemos las vocales abiertas en verde, ¿de acuerdo? La A, la E y la O serán vocales abiertas y en rosa pondremos las vocales cerradas, que son la I y la U, vocales cerradas. Como truco, para recordar cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas, pensad que la palabra aéreo contiene todas las vocales abiertas, la A, la E y la O, mientras que la palabra útil contiene las vocales cerradas, U, E, I, ¿vale? La U y la I. Eso os puede servir como truco para recordarlo. Bien, teniendo claro, dejadme que borre todo esto y que volvamos al color azul. Como decía, teniendo claro qué es una sílaba y cuáles son las vocales en castellano y las vocales abiertas y las vocales cerradas, será muy fácil entender qué es un diptongo. Un diptongo, dejadme que escriba aquí, diptongo.
Un diptongo es la unión de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. ¿De acuerdo? Diptongo. Dos vocales en una sílaba. Y tenemos dos tipos de diptongo. Por un lado, tenemos los diptongos que están formados cuando se juntan una vocal abierta y una vocal cerrada. ¿De acuerdo? Vocal abierta y vocal cerrada. Y da igual el orden, da igual que primero vaya la cerrada y luego la abierta, o primero la abierta y luego la cerrada. El caso es que hay una vocal abierta y una vocal cerrada en una misma sílaba. Ejemplos, por ejemplo, tendríamos peine, que será pei, ne, y tenemos la vocal abierta e y la vocal cerrada i. Otro ejemplo sería ciento, que tenemos la vocal cerrada i y la vocal abierta e. Ahí ese es el diptongo, ¿de acuerdo? Un tercer ejemplo sería cuesta, cuesta, en el que tenemos la vocal cerrada u y la vocal abierta e. Este es el diptongo. Ahora bien, si la sílaba que tiene este tipo de diptongo tiene que llevar tilde, porque es la sílaba tónica y en ese tipo de palabra debe llevar tilde, entonces la tilde irá siempre en la vocal abierta. ¿De acuerdo? Tilde en la vocal abierta. Veamos un par de ejemplos. Tendríamos la palabra camión, que es bisílaba, camión. Tiene el diptongo formado por una vocal cerrada i y una vocal abierta o. Y como es aguda acabada en n, tiene que llevar tilde en la última sílaba, ¿vale? Entonces, como en la sílaba tónica es donde está el diptongo, la tilde la pondré en la vocal abierta, en este caso la o. Veamos otro ejemplo. La palabra andáis. Andáis. ¿Vale? Tiene el diptongo formado por una vocal abierta a y una vocal cerrada i. Y de nuevo, es una palabra aguda acabada en s y por lo tanto tiene que llevar tilde. Y como la sílaba tónica es donde tenemos el diptongo, ponemos la tilde en la vocal abierta. Teniendo eso claro, después tenemos otro tipo de diptongo, que es el que está formado por dos vocales cerradas. Vocal cerrada y vocal cerrada. ¿De acuerdo? Mejor incluso escribamos directamente dos vocales cerradas. Tendremos, por tanto, dos vocales cerradas en una misma sílaba. Por ejemplo, tenemos ruido. Tenemos que es bisílaba, ruido, y el diptongo formado por la vocal cerrada u y la vocal cerrada i. Otro ejemplo sería la palabra ciudad. De nuevo bisílaba, en el que tenemos la vocal, el diptongo formado por la vocal cerrada i y la vocal cerrada u. Dos vocales cerradas. Un último ejemplo sería la palabra triunfo, que es bisílaba, triunfo. Y tenemos el diptongo formado por la vocal cerrada i y la vocal cerrada u. Ahí tenéis tres ejemplos de diptongos formados por dos vocales cerradas. En estos casos de diptongo, si la sílaba que tiene este tipo de diptongo tiene que llevar tilde, la lleva siempre en la segunda vocal. Tilde en la segunda vocal. Veamos un par de ejemplos. Yo tengo la palabra acuífero. Acuífero.
Como veis, la I lleva tilde. Es una palabra esdrújula porque la sílaba tónica es la antepenúltima. Y coincide que la sílaba tónica es la sílaba en la que tengo el diptongo formado por dos vocales cerradas, U, I. Así que pongo la tilde en la segunda vocal. Acuífero. Lleva la tilde en la I. Veamos otro ejemplo. Lingüístico. Lin. Esto es una S. Lingüístico. Es, de nuevo, una palabra esdrújula, porque la sílaba tónica cae en la penúltima sílaba. Y coincide que en esa sílaba tónica, la penúltima, tengo el diptongo formado por la vocal cerrada U y la vocal cerrada I. Así que pondré la tilde en la segunda vocal, en este caso, la I. Con esto deberíais tenerlo bastante claro. En cualquier caso, os dejo esta imagen a modo de resumen. Y hasta aquí el entrenamiento de hoy. Sed curiosos y cariñosos.